Estamos viendo un momento en el que se hacen Yoga Sutras. ¿Alguien está familiarizado con el contraste? Criaturas. Esto compara algunos de los conceptos en las enseñanzas de Gurudeva y también analiza otras ideas y conceptos devocionales que no se habla mucho de lo que son, pero están ahí. En otras palabras, a veces se presenta en un contexto que no tiene nada que ver con la devoción, pero se necesita este interés. Realmente no se puede omitir la práctica de la devoción y perseguirla de acuerdo como está destinado. Para nuestra historia, la historia comienza con Yoga Swami, quien le preguntó a su invitado, en este caso el invitado es Gurudeva. Mientras esperaba los refrigerios, Yoga Swami preguntó a sus invitados si había leído los aforismos de yoga de Patanjali. De hecho, bajó el libro de su estante y comentó que era el único libro que conservaba. Gurudeva dijo que sí lo había leído. De hecho, era el único libro que realmente había estudiado durante su formación temprana, lo que le da un lugar especial. Es cierto, el único libro que es realmente importante para ambos en términos de lo que estudiaron. Él lo había leído y Gurudeva lo había leído y practicado durante años. Yoga Swami lanzó algunas preguntas penetrantes sobre la compasión, sobre el conciso clásico del yoga kurda. Respondió rápidamente y con claridad. Al relatar esta experiencia más tarde, dijo que las respuestas llegaron de inmediato, no como un recuerdo intelectual, sino desde dentro. Gurudeva said yes, he had read it. In fact, it was the only book he had really studied during his early training. That gives it a special place, right? It's the only book that's really important to either one in terms of what they studied. He had read, and Gurudeva had read and practiced it for years. Yoga Swami tossed a few penetrating questions about the Pitta Yoga Classic. Gurudeva answered quickly and clearly. Recounting this experience later, he said that the answers came immediately, not as an intellectual memory, but from within. En términos de filosofía, el yoga es un sistema. Y cuando los filósofos describen cosas, hablan de realidades. Tienes realidades diferentes. Así que estas son las tres realidades fundamentales en el sistema de filosofía del yoga. Isvara es justo de lo que hemos estado hablando. Dios personal, el objeto del teísmo. La devoción teísta está dedicada a Isvara. Él es un Dios supremo o personal y es considerado único Purusa. Es el Adiguru, el maestro primitivo del yoga. Así que en la tradición Savai, ¿qué es lo que el yoga dice específicamente? Que el maestro original del yoga es Savai. La persona, el alma, el espíritu que habita en el cuerpo, la persona, el espíritu, el hombre. Según la filosofía del yoga, los purusas son las almas individuales, son chit, rupas o la forma de conciencia, y son infinitos en número. Los purusas están unidas a Prakriti y deben realizar prácticas de yoga, liberarse a sí mismos. La libertad se llama Kaivalya, en cuyo momento en el cual el purusa se establece en sí mismo. Prakriti es la materia básica, la causa material del universo. Es asombroso a partir del cual todas las cosas evolucionan. Es una unidad de los tres gonans. Es otro y es la misma idea, como el mundo del alma de Dios. Ganamos nuestra filosofía, decimos el mundo entero de Dios. Así que eso es el equivalente del yoga, el alma y el mundo de Dios. Tenemos las tres realidades fundamentales. Eso es bastante simple, ¿cierto? Es solo el mundo entero de Dios y la terminología del yoga. Solo tratamos de entender la terminología correctamente para no tropezarnos. Así que si nos topamos con él, sabemos qué significa el alma. De lo contrario, la estructura no tendrá sentido. Ishvara, Purusha, Prakriti, and it's the same idea as God, soul, world. In our philosophy, we say God, soul, world. So that is yoga equivalent of God, soul, and world. Ishvara, Purusha, Prakriti. El aspecto clave de Purusa es la conciencia, y el de Kriti es la conciencia de gunas, conciencia individual, percepción, el testigo de la percepción, el ojo interno del alma. La conciencia es la capacidad del alma de ver, el sentido o no, y ser consciente de este conocimiento. La conciencia se conoce, por lo tanto, estos son cuatro términos diferentes. Patanjali tiene varios versos sobre la práctica de la diferenciación entre la conciencia y aquello de lo que es consciente, el observador en la escena, traste, trusa. ¿Alguien quiere intentar pronunciar estas palabras? Son un desafío para la persona de habla inglesa. Oportunamente también afirma que la conciencia puede residir en su forma esencial.
y también puede tomar la forma de las modificaciones de la mente. Por lo que la conciencia significa lo mismo en la imagen que en nuestro concepto de melodía. La inteligencia del alma, la capacidad de ver del alma, es lo que la conciencia. Bondad, cualidad metafísica, la mayoría de nosotros conocemos algunas. Son 3 de ellas, cualidades cósmicas fundamentales de naturaleza. Tomas, rajas y sapfua, inercia, densidad, la fuerza de la contracción, resistencia y desilusión, en gran medida estimulante actividad de la inquietud, la costosa energía del crecimiento y el movimiento y el sufrimiento. La luz reflejada omnipresente traslúcida, verificada del reposo y la conciencia pura. El objetivo final implica la libertad permanente de la conciencia, de la interacción con Prakriti, y es llamado volumen Kai, es unidad absoluta. Soledad, apego perfecto, libertad, liberación. Kaivalya es el término utilizado por Patanjali y otros, en la tradición del yoga, para nombrar la meta y el cumplimiento del yoga. The ultimate goal involves permanent freedom of awareness from interaction with Prakriti and is called Kaivalya. Kaivalya is absolute oneness, aloneness, perfect detachment, freedom, liberation. Kaivalya is a term used by Patanjali and others in the yoga tradition to name the goal. En su verso final, Patanjali describe el estado de Kaivalya como el establecimiento permanente del poder de la conciencia en su forma esencial. Patanjali tiene una serie de términos importantes que describen la mente y sus actividades. Veremos 2 para comenzar. Chitta y Chit son 2 cosas diferentes. El sentido en el que se usa este término en la filosofía del yoga es la mente del individuo en la que se registran las impresiones y experiencias mentales. Chitta se compone de 3 instrumentos internos. Creo que se supone que dice percepción. Recepción no suena como la palabra correcta. Es el intelecto, ahamkara, es el ego externo, y manas es la mente instintiva. Se traduce como mente, vórtice, remolino. La filosofía lo nombra fluctuaciones de la conciencia, las formas de las actividades mentales del pensamiento y la percepción. Se traducen como modificaciones, por lo que la actividad mental es un pensamiento realmente normal. La conciencia y darse cuenta son lo mismo. Cuando la conciencia está totalmente identificada y apegada a aquello que es consciente, separarlas es la práctica ingeniosa del yoga. Pero eso lo leímos antes. Recuerda que estaba bien en nuestra lección SOM. Es un concepto básico, que necesitamos poder sacar la conciencia en la conciencia, separarla de forma natural. Este lenguaje con forma humana es necesario para lograr esto. Cuando la conciencia se separa de aquello que es consciente, fluye libremente en la conciencia. Un árbol tiene conciencia. La conciencia puede fluir hacia el árbol y volverse consciente de la conciencia de los árboles. Consciousness and awareness are the same when awareness is totally identified with and attached to that which it is aware of. To separate the two is the artful practice of yoga. So we read that before, remember? That was right in our Shum lesson. It's the basic concept that we need to be able to move awareness out of consciousness, detach it. Naturally, the Shum-shaped language is needed to accomplish this. When awareness is detached from that which it is aware of, it flows freely in consciousness. A tree has consciousness. Awareness can flow into the tree and become aware of the consciousness of the tree. Anyone do that on their walk recently? ¿Alguien ha hecho eso en su paseo reciente? Inténtelo en el próximo paseo. Si puede sentir la conciencia del árbol, es una idea nueva. El darse cuenta, conciencia y mente se equiparan totalmente, como una sola cosa. Cuando ser consciente y la conciencia son una sola cosa para el individuo. Pero cuando la conciencia se separa de aquello de lo que es consciente, puede fluir libremente a través de los 5 estados mentales, en todas las áreas de la conciencia, como las plantas y los elementos de la tierra misma. También en varios otros aspectos de la materia. Aquí encontramos conciencia separada de la conciencia, y conciencia separada de los 5 estados mentales atribuidos al ser humano. En otras palabras, la conciencia en el árbol no tiene nada que ver con los 5 estados mentales. Pero en realidad significa que podemos experimentar la conciencia en formas distintas a la nuestra. Y por lo tanto no tiene nada que ver con los 5 estados mentales en ese punto. Porque un árbol no tiene 5 estados mentales, pero tiene conciencia. En sánscrito encontramos la palabra chaitanya, para conciencia, y para darse cuenta es sukson, que significa testigo. Y para mí la palabra ha cambiado.
Tenemos una palabra en común. Mente es inquietud. Conciencia, mente, materia y conciencia experimentan una unidad y un ser. Para aquellos que piensan que son su cuerpo físico y están convencidos de que cuando el cuerpo termina, ellos terminan y ya no están. Bueno, eso es consistente con lo que estábamos estudiando antes. Awareness and consciousness are the same when awareness is identified with consciousness, but to separate them, then we have awareness as a separate intelligence, which isn't identified with anything temporarily until it finds something new to identify with. But we pulled it out of something, and there's just pure awareness. Okay, so we're ready for Patanjali. No hay nada realmente nuevo allí. Es simplemente refrescar nuestra memoria. Y también expandirla ligeramente a formas de vida distintas a la nuestra, de modo que podemos experimentar la conciencia en ellas. Pero todo requiere separar la conciencia de aquello de lo que es consciente. Separar la conciencia de la conciencia. La primera oración es la más importante. Darse cuenta y la conciencia son lo mismo, cuando la conciencia se identifica con la conciencia. Pero para separarlas, entonces tenemos la conciencia como una inteligencia separada que no se identifica con nada temporalmente, hasta que encuentra algo nuevo. Pero lo sacamos de algo. Simplemente hay conciencia pura. Bien, entonces estamos listos para Patanjali. Desafortunadamente estamos leyendo sánscrito inglés, como dice ahora la exposición del yoga. El yoga es la restricción de las modificaciones de la mente. Así le llaman los británicos, las modificaciones de la mente. Para restringirlas, la conciencia permanece en su forma esencial, lo mismo que dijo Gurudeva. Separamos la conciencia de la conciencia y entonces la consciencia permanece por sí misma. Estaba diciendo lo mismo. En otras ocasiones, la consciencia toma la forma de las modificaciones. La consciencia se identifica con la consciencia y piensa que es la consciencia diciendo lo mismo, ¿cierto? Solo usando la palabra modificaciones en lugar de conciencia. Diferentes estados de conciencia, eso es lo que dice Gurudeva. Y dice tangiblemente las modificaciones de la mente, pero significa lo mismo. Hay 5 tipos de modificaciones de las cuales algunas se ven afectadas y otras no. Y son conocimientos, conceptos erróneos, imaginación, sueño y memoria. Así que no vamos a ver los tipos de modificaciones. Eso no es lo que nos interesa. Lo que estamos tratando de señalar es que los dos conceptos son idénticos. Es solo que el vocabulario es diferente y, por lo tanto, no es obvio. Pero relaciona este concepto. La conciencia se identifica con los diversos estados de conciencia y necesitamos separarlo de eso. Para que la conciencia sea consciente de sí misma, ese es su nombre. La terminología Tonhalis es que la conciencia toma la forma de las modificaciones de la mente, a menos que controlemos esas modificaciones y las separemos. Es como si estuvieras solo en una habitación y quisieras hacer algo. No estás contento simplemente con estar sentado allí. Tendemos a querer participar en una actividad. Hay una naturalidad natural. De hecho, algunas personas no soportan el silencio. Este sería un lugar demasiado tranquilo si estuvieran todos solos. Aquí esto es terriblemente silencioso. Tenemos una radio, tengo un televisor en algún lugar, pero algunos necesitan algo de ruido, necesitan alguna actividad. Así que la conciencia se siente naturalmente atraída por la actividad. Y eso es lo que la mente proporciona, una primera base de actividad. Simplemente sentarse allí en silencio no es natural para muchas personas. Pero eso es la conciencia. Simplemente sentarse en silencio cuando la conciencia es consciente de sí misma. Como se dice aquí, la conciencia permanece en su forma esencial. Esa es la definición de conciencia, que permanece en su forma esencial. Conciencia consciente de sí misma. Así que cuando podemos restringir los procesos de pensamiento de la mente, la conciencia deja de identificarse con esos procesos de pensamiento y se vuelve consciente de sí misma. La identificación con el ego proviene de tomar el intelecto mismo como la conciencia. ¿Quién quiere explicar eso de yo soy?
Los niños, por ejemplo, no tienen un sentido del ego, los niños pequeños. Porque no tienen un intelecto todavía, no han decidido quiénes son, en comparación de quiénes son otras personas, y por lo tanto, cuanto más fuerte se vuelve el intelecto, más sentido legítimo podemos tener, por lo que se vuelve más fuerte a medida que crecemos. Y por lo tanto, parte del proceso espiritual es debilitarlo, debilitar el dominio intelectual de la mente. Como hablamos del intelecto, es como una computadora, puede ser una herramienta útil o puede ser una distracción importante, dependiendo de cómo la usemos. Por eso queremos que el intelecto sea una herramienta del alma, bajo el control del alma. Muy a menudo el intelecto vela el alma, la cubre, la oculta con toda su actividad de identificación del ego, mientras que lo que queremos hacer es revertirlo para que el alma domine. Luego, el intelecto es algo que usamos, como una computadora. La computadora no está encendida todo el día haciendo cosas. No, simplemente la encendemos, la usamos y la dejamos a un lado. Es una herramienta útil para ciertos proyectos, pero no queremos que sea algo que miremos todo el día. La identidad de la conciencia, el experimentador con lo que se experimenta es la causa de lo que se debe superar. ¿Quién quiere intentarlo? El problema se debe a la identificación del vidente. Y ves convertirse en uno, entonces separarlos es la solución absoluta. Así que ya sabes qué veredicto dice aquí arriba. La conciencia y la atención son lo mismo. Cuando la conciencia está totalmente identificada y apegada a aquello de lo que es consciente, la identidad de la conciencia, el experimentador con lo que se experimenta, es la causa de lo que se debe superar, ¿correcto? Separar los dos es la solución, porque el operador 2 es la práctica ingeniosa del yoga. Well, that one is harder. But it's saying that awareness is perceiving thoughts. La conciencia, que es el poder de ver, aunque es puro, percibe pensamientos que perciben para percibir algo, mientras es consciente de percibir. Uno es más difícil, pero está diciendo que la conciencia es percibir pensamientos, pero permanece pura, es una actividad de conciencia, pero no cambia la naturaleza de la conciencia. No importa qué conciencia esté percibiendo, la calidad de la conciencia no cambia. De manera similar al ojo, no importa lo que vea el ojo físico. Si es algo hermoso o algo feo, la naturaleza del ojo no cambia. El ojo es el ojo, no se ve afectado por lo que ve, por lo que la conciencia puede considerarse como el ojo de la mente. Lo que vemos en la mente lo ve la conciencia. Así que lo que vemos, ya sea hermoso o feo, puro o impuro, no cambia la calidad de la conciencia o la pureza de la conciencia. No cambia por lo que experimenta. Prueba con el siguiente: la existencia del mar es solo para la conciencia. ¿Qué significaría eso? Tenemos tres, Isvara, Purusa y Prakriti, por lo que no tenemos el yo, no tenemos varias cosas, pero ese es el punto. La única forma de que la conciencia alcance la caballerosidad es debido a la existencia de la escena para darse cuenta de la separación. De alguna manera sí, darme cuenta de alguna manera. Uno jugando con el otro, es lo que causa el Valle del Cielo. De lo contrario, la conciencia no podría lograrlo. A ver si lo recuerdo. Usas jabón para limpiar una prenda. Es una de las comparaciones dentro del jabón Sadanta. El jabón en sí no es un objeto puro, pero gracias al jabón puedes limpiar una tela, por lo que un objeto junto con otro en realidad purifica el segundo. Por lo que en este caso sabes, como se dice en nuestras enseñanzas, el mundo es necesario para que el alma realice a Dios. Eso es lo que dijo Jónica y así es como diríamos esto en nuestra enseñanza. It also has not ceased to exist for others. It remains the common experience. That makes sense, right? Yeah. So, for a soul that's attained Kaivalya, it's only aware of, it's no longer aware of Prakriti, it's no longer aware of the world. It's only aware of itself. Okay, that one's self-evident. 32. Aunque lo que se ve deja de existir por aquel cuyo propósito se ha cumplido, tampoco ha dejado de existir para otros. Sigue siendo la experiencia común que tiene sentido. Para algunos, un alma que ha alcanzado Kaivalya solo es consciente de que ya, y no es consciente de que ya no es consciente del mundo, solo es consciente de sí mismo. Bien, eso es autoevidente. La identidad del vidente con la escena es la razón por la que la forma esencial del poder del dueño se percibe como la del propio,
que quiere ir por aquel. ¿Quién es el dueño? Lo externo, el ego, la mente, las modificaciones de la mente, todo lo que es externo a la conciencia es propio. Así que sabes que es más fácil si lo mantenemos en la mente, y el poder que pertenece a la conciencia se atribuye al ego y al intelecto. Cuando pensamos en lo que podemos hacer, pensamos en lo que nuestro intelecto puede hacer. Tengo todas estas habilidades. Las habilidades se toman prestadas de las habilidades de la conciencia, ya sabes, se reflejan. Así que pensamos en ello como nuestra habilidad, como intelectual, en la mente intelectual, o nuestra capacidad como persona. Pero la capacidad en realidad pertenece a la conciencia pura. Eso es lo que dice. El poder es el poder de la conciencia, pero lo identificamos como el poder de nuestro ego y nuestro intelecto. Cuando miramos a alguien que conocemos, decimos, oh, qué brillante. No decimos, oh, qué brillante conciencia. Pero la atribuimos. Vemos a la persona, vemos las habilidades externas de la mente y vemos el poder en eso. Pero eso es solo porque el poder proviene de la conciencia, que se extrae de la conciencia hacia el intelecto. Eso es lo que esto dice. So when ignorance is Esta identidad es causada por la ignorancia. Eso se explica por sí mismo. Necesitas, como sabes, un par de discusiones durante las comidas que sean desafiantes, porque el nivel de ruido es muy agradable. Significa que todos se la están pasando bien. El nivel de uno es alto. Es como niños riéndose en una fiesta de cumpleaños. Sabes que es una buena señal. Entonces es cuando se elimina la ignorancia, al tener un concepto intelectual de una estructura más profunda, en este caso la estructura de la conciencia y el intelecto externo del ego. Es necesario tener eso como un concepto claro. De lo contrario no puedes simplemente deletrear bien el inglés porque no sabes que la ignorancia no es la única verdad. Tienes que tener una versión diferente de lo que existe, otra filosofía al respecto. Entonces, tienes que desarrollar la cualidad de observación. Si no puedes observar tu propia mente pensando y viendo que es fuertemente un intelecto, viendo que está identificando fuertemente al ego, no puedes deshacerte de la ignorancia, así que tienes que ser bueno observando. Y parte de eso proviene de no estar a la defensiva en cuanto a quién eres. Si eres una persona a la defensiva porque eres inseguro, entonces es muy difícil admitir lo que está pasando. Si alguien dice, oh, pareces tener sueño y dices, no parezco somnoliento. Entonces, te sientes inseguro y luego arrojas correcciones válidas, tanto de los demás como de ti mismo, debido a esa sensación de estar a la defensiva. Así que necesitamos sentirlo. Somos puros, perfectos dentro de nosotros mismos, y cualquier imperfección simplemente está en el exterior. Todo el mundo los tiene. Así que si esa es mi imperfección, que así sea. In our case, we use true meditation to actually pull ourselves away from consciousness or the mental modifications into pure awareness. We have a whole system of meditation designed just to do that. So we need a tool. We need all of that. Philosophy, power of observation, a secure sense of who you are because you know you're perfect inside, and then a tool to change things. Y luego, a partir de esa observación, podemos cambiar las cosas, si entendemos que necesitamos una herramienta para cambiar las cosas. En nuestro caso usamos la meditación con Chum para alejarnos de la conciencia, o de las modificaciones mentales, hacia la conciencia pura. Tenemos todo un sistema de meditación diseñado solo para hacer eso. Así que necesitamos una herramienta. Necesitamos toda esa filosofía, el poder de la observación, un sentido seguro de quién eres, porque sabes que eres perfecto por dentro, y luego una herramienta para cambiar las cosas, y luego realmente puedes cambiar. Y eso es lo que brindan las grandes enseñanzas de Gurudeva, nos brindan todo eso. Cuando con la desaparición de esa ignorancia,
la identidad también desaparece. Este cese trae conciencia al volumen de chi, así que esa es la idea. Kaival es lo que llamaríamos conciencia taif, consciente de sí misma. Entonces, cuando la ignorancia que nos hace identificarnos con el toque externo desaparece, terminamos en la identificación kaivalya con lo interno. El medio para el cese es su herramienta. Bien, él está dando una herramienta. El medio para el cese es la separación ininterrumpida, en cuanto a su diferencia que es similar a lo que hacemos. Pero también hacemos otras cosas. Él está diciendo que tienes que ser eso, lo que dijimos al principio. Lo de, estoy feliz, estoy triste, y tenemos que separar. Bien, soy versus lo feliz y lo triste, y separar entre la conciencia y lo que es consciente. Y ser consciente de la diferencia, de que estos son estados de emoción. Este es el perceptor, y para discernir entre ellos, o distinguirlos, recordar que somos el yo soy, que no cambia. Sin importar con qué se identifique temporalmente. Para uno con esta separación, surge en la última etapa de la sabiduría séptuple. No tengo una lista de la sabiduría séptuple. Búsquenla si quieren. De todos modos, surge la sabiduría que es buena. 28. Cuando se practican las ramas del yoga. Así que las ramas solo significan las 8 etapas, y así sucesivamente a través de las etapas. Las ramas en la práctica del yoga, las impurezas disminuyen y el conocimiento radiante se manifiesta, lo que lleva al discernimiento, en cuanto a su diferencia. Así que es la misma idea, pero aquí está dando otra herramienta. Dice que es la práctica del yoga la que ayuda en este proceso. Y específicamente elimina la impureza. Nos purificamos a través de la práctica del yoga. Y esa purificación nos permite discernir mejor. Ya sabes, es como si hubiéramos hablado del estanque. Recuerda que el estanque tenía pepitas de oro en el fondo, y el agua turbia, con ondas en la superficie. Así que él está hablando de deshacerse del lodo, y esta práctica de yoga es una de las formas de purificarse. Bueno, veo el siguiente aquí. La involución de los gunas, que ahora están desprovistos de propósito para el purusa, es lo que se llama kaivalya. Establecimiento permanente del poder de conciencia en su forma esencial. Por lo que es interesante que use la palabra pratista, que es como establecer. Cuando estableces un templo americano, se llama ceremonia. Estas son las mismas palabras con las que estás estableciendo la misericordia de tu conciencia. Así que es su forma de definir el final del camino. La involución de gunas significa que estás involucionando, estás entrando, no estás saliendo. Ahora sin propósito. Para el purusa es lo que se llama kaivalya. El establecimiento permanente, el poder de la conciencia en su forma esencial. Entonces, cuando la conciencia ya no tiene nada que ver con lo que es externo a ella, ya no tiene nada que ver con la mente, con la forma, entonces se llama tairo. Y esta tradición, bueno, en nuestra tradición tenemos que terminar en el tercer mundo. Ahora vamos a llegar a ese punto. Esta es una filosofía que solo hablaba de la conciencia y su identificación con la conciencia, una descripción ligeramente diferente de las cosas, pero la esencia es la misma. Ahí estás y solo eres consciente de la conciencia. Has abandonado todas las externalidades. There you are, and you're only aware of awareness. You've dropped off all externalities.